Bienvenidos a este video. Soy Carlos González Murga y el día de hoy hablaremos sobre el ciclo geológico de las rocas. Bueno, este video es presentado por mi equipo y mi persona, quienes somos estudiantes de tercer ciclo de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional del Santa. Y antemano esperamos que el video sea de su agrado. Hola, soy el estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Santa. Les voy a explicar sobre las rocas sedimentarias. Rocas sedimentarias son rocas que se forman por acumulación de sedimentos, formados también por agentes geológicos externos como la lluvia o el viento, que desmenuzan y disgregan las rocas de las superficies convirtiéndolas en sedimentos. Como podemos ver en la imagen, la erosión es el primer proceso de la formación de las rocas sedimentarias. La erosión es el desgaste o denudación de los suelos y rocas que producen distintos procesos en la superficie de la Tierra. Estos pequeños fragmentos rocosos se transportan a zonas más bajas gracias a la acción de la gravedad, depositándose en las llamadas cuencas sedimentarias. Es en ellas que se forman las rocas sedimentarias, sin antes haber pasado por el proceso de litogénesis, que es el proceso que da lugar a la formación de una roca. Las cuencas sedimentarias no están situadas sobre un sector estático, sino que se pueden ubicar encima de una placa litosférica oceánica. Las rocas detríticas. Estos tipos de rocas sedimentarias han sido compuestas a lo largo del tiempo por la acumulación de excedentes procedentes de la erosión de laderas o grandes unidades rocosas, según sea el tamaño de sus clastos, es decir, de las partículas que las han ido formando. Pueden diferenciarse a su vez entre conglomerados, areniscas y lutitas. Los agentes que lo forman son el aire, el agua y el hielo. Entre las rocas detríticas tenemos al conglomerado, que está constituido por granos grandes. Está conformado por canto y matriz. La arenisca está constituido por granos pequeños y está formado por cuarzo, feldespato, entre otros. Y también tenemos las lutitas, está constituido por granos muy finos y está formado por detritos clásticos, y su color negro es por la existencia de materia orgánica en él. Las rocas químicas. Estas rocas sedimentarias han sido formadas debido a la deposición de sustancias disueltas por procesos químicos. Un ejemplo de formación de estas rocas es el de la vaporización del agua del mar, dejando sal, que tienden a ser acumuladas por sobresaturación, es decir, por acumulación de minerales, también llamados rocas de precipitación química. Entre las rocas químicas tenemos el yeso, que está formado por sulfato cálcico, y el mineral del yeso es un constituyente común de rocas sedimentarias, particularmente depósitos de sal marina y suelos formados directamente por evaporización o más tarde por hidratación de anhidrita. La caliza. La caliza es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio, generalmente calcita, aunque frecuentemente presenta trazos de magnesita y otros carbonatos. También puede contener pequeñas cantidades de minerales como arcilla, hematita, siderita y cuarzo. La formación de la caliza es muy característica por su color claro, blanquecino o gris. Las calizas se forman en los mares cálidos y poco profundos de las regiones tropicales. Buenas, mi nombre es Lois Oscar de la Cruz Reyes y sobre esta vez les voy a hablar sobre rocas ígneas. Las rocas ígneas, también nombradas magmáticas, son todas aquellas que se han formado por la solidificación de un material rocoso caliente y móvil denominado magma. Este proceso llamado cristalización resulta del enfriamiento de los minerales
y el entrelazamiento de sus partículas. Este tipo de rocas también son formadas por la acumulación y consolidación de lava, palabra que se utiliza para un magma que se enfría en la superficie al ser expulsado por los volcanes. Cuando la solidificación del magma se produce en el seno de la litosfera, la roca resultante se denomina plutónica o intrusiva. Si el enfriamiento se produce al menos en parte en la superficie o en escasa profundidad, la roca resultante se denomina volcánica o extrusiva, y estos a su vez se subdividen en familias a partir de las diferentes texturas, asociaciones, minerales y modo de ocurrencia. Rocas ígneas intrusivas o plutónicas. Son rocas formadas en el interior de la corteza terrestre. Cuando un magma se enfría bajo la superficie lo hace más lentamente, permitiendo un mejor desarrollo de los cristales que debido a eso alcanzan tamaños que se pueden ser observados a simple vista. Generalmente abarcan grandes extensiones de terreno y llegan a la superficie terrestre mediante procesos orogénicos, que quiere decir deformaciones tectónicas, o mediante procesos externos de erosión. Dentro de este tipo de rocas, algunos autores reconocen una clase interna, la hipoabisal, que incluye a las rocas que han cristalizado a una profundidad moderada y se presentan en forma de filones o diques, rellenando grietas. Son mucho menos abundantes que las plutónicas y se encuentran casi siempre asociadas a ellos. Rocas volcánicas o extrusivas. Las rocas volcánicas o extrusivas se forman por la solidificación del magma en la superficie de la corteza terrestre, usualmente tras una erupción volcánica. Dado que el enfriamiento es mucho más rápido que en el caso de las rocas intrusivas, los iones de los minerales no pueden organizarse en cristales grandes, por lo que las rocas volcánicas son de grano fino, cristales invisibles al ojo humano, como el basalto, o completamente amorfa, una textura similar al vidrio, como la obsidiana. En muchas rocas volcánicas se puede observar huecos dejados por burbujas de gas que escapan durante la solidificación del magma. Las rocas ígneas también se clasifican por textura y composición. La textura de una roca ígnea se usa para describir el aspecto general de la misma en función del tamaño, forma y ordenamiento de los cristales que la componen. En un esquema simplificado se pueden distinguir hasta 6 texturas ígneas. En su composición química, las rocas ígneas están compuestas fundamentalmente por silicatos. Estos dos elementos, más los iones aluminio, calcio, sodio, potasio, magnesio y hierro, constituyen aproximadamente el 98% en peso de los magmas. Cuando estos se enfrían y solidifican, dichos elementos se combinan para formar dos grandes grupos de silicatos. La textura vítrea se origina durante algunas erupciones volcánicas en las que la roca fundida es expulsada hacia la atmósfera, donde se enfrían rápidamente. Ello es lo que ocasiona que los iones dejen de fluir y queden desordenados antes de que puedan unirse en una estructura cristalina ordenada. En la textura de grano fino se origina cuando el enfriamiento del magma es relativamente rápido, por lo que los cristales que se forman son de tamaño microscópico y es imposible distinguir a simple vista los minerales que componen la roca. En el caso de la textura de grano grueso, las rocas faneríticas, como el granito, están formadas por una masa cristalina intercrecidos aproximadamente del mismo tamaño y lo suficientemente grande como para que los minerales individuales puedan identificarse sin la ayuda de un microscopio. También tenemos la textura porfírica, que se forman debido a las diferentes temperaturas de cristalización de los minerales que componen la roca, con lo que es posible que algunos cristales se hallen bastante grandes mientras que otros estén empezando a formarse. Una roca con esta textura se conoce como porfiroide. En la textura pegmatítica, la mayoría se hallan en los márgenes de las rocas plutónicas,
ya que se forman en las últimas etapas de la cristalización, cuando el magma contiene un porcentaje inusualmente elevado de agua y de otros volátiles como el cloro, flúor o el azufre. Por último tenemos la textura piroclástica. No están formadas por cristales y su efecto recuerda al de las rocas sedimentarias. La toba volcánica es un ejemplo de este tipo de roca. En la composición química están los silicatos oscuros y los silicatos claros. En el caso de los silicatos oscuros, son minerales ricos en hierro y en magnesio y bajo contenido de sílice. Por ejemplo, el olivino, el anfibol y el piroxeno. Tenemos ahí visualizando una imagen en ejemplo del olivino. Y en los silicatos claros son minerales con mayores cantidades de potasio, sodio y calcio que de hierro y magnesio y más ricos en sílice que los oscuros. El cuarzo, la moscovita y los feldespatos pertenecen a este grupo. Visualizamos en la imagen un claro ejemplo del cuarzo. Hola, soy Fabricio y hoy hablaré sobre rocas metamórficas. ¿Qué son rocas metamórficas? Las rocas metamórficas son aquellas que se forman porque las condiciones iniciales de la roca preexisten, cambian y hacen que estas rocas sufran alteración en su composición mineral, estructura, textura y algunas propiedades físicas. Sin embargo, la composición química de la roca generalmente se mantiene. Al decir que la composición mineral de la roca metamórfica resultante es similar a la de la roca preexistente, hace que se pueda definir el origen y qué procesos generaron el metamorfismo de aquellas rocas. Tipos de metamorfismo según el agente metamórfico predominante. Metamorfismo regional. Ocurre en áreas muy grandes que están sometidas a temperaturas, presiones y deformaciones extremas dentro de las porciones más profundas de la corteza. Esto hace que sean más visibles a lo largo de las placas tectónicas, principalmente en la placa convergente, donde las rocas se deforman intensamente y se cristalizan durante la convergencia y la subducción. Metamorfismo de contacto. Se presenta cuando el calor y los fluidos magmáticos actúan para producir el cambio, es decir, cuando un magma altera la roca circundante debido a la temperatura, causando alteración térmica. Metamorfismo dinámico. Se origina debido a la presión o al esfuerzo cortante dirigido que generalmente es orogénico, por lo que este metamorfismo se asocia en mayor medida con las zonas de falla en las cuales las rocas están sometidas a grandes presiones diferenciales. Clasificación de rocas metamórficas según su estructura. Rocas metamórficas foliadas son rocas sometidas a calor y presión diferencial durante el metamorfismo, que se caracterizan por presentar alienación paralela de minerales, lo cual da a la roca una apariencia de capas o bandas. El tamaño y la forma de los granos minerales en estos casos determinan el tipo de foliación, que pueden ir desde fina hasta tosca. Entre estas tenemos la pizarra, la filita, el esquisto, el gneiss, la migmatita, la milonita y el metaconglomerado. Rocas metamórficas no foliadas. Son rocas en donde los granos minerales no muestran una orientación preferencial distinguible. En lugar de esto, presentan un mosaico de minerales un tanto equidimensionales, que son el resultado del metamorfismo de contacto o regional, en rocas donde no hay presencia de minerales, laminados o alargados. Entre estos podemos encontrar el mármol, la cuarcita, el hornfels, la antracita y la brecha de falla. Rocas metamórficas según el protolito. Pelitas o pelíticas. Son aquellas que son ricas en minerales de arcilla y silicatos tabulares como la hilita, la monmorillonita, clorita y moscovita. Por lo tanto, son enriquecidos en óxidos de aluminio y potasio. Algunos ejemplos de estas rocas son pizarra,
filita, esquistos, micáceos, gneiss pelítico, migmatita y a veces cuarcita impura. Cuarzo feldespático. Son aquellas rocas que provienen del metamorfismo de rocas ígneas, ácidas como el granito y la riolita, además de las rocas que se derivan de la erosión de las mismas, como por ejemplo areniscas y arcosas. Algunos ejemplos de estas rocas son cuarcita, metacuarcitas, esquistos de cuarzo y gneiss. Máficas o básicas. Se derivan de rocas ígneas básicas como por ejemplo el basalto, diabasas, gabros y también de tobas básicas. Como ejemplo se destacan esquistos verde, esquistos azul, anfibolita, eclogita, granulitas máficas. Rocas ultramáficas. Se forman por el metamorfismo de rocas ígneas ultrabásicas, como las peridotitas, como ejemplo común es la serpentinita. Texturas de las rocas metamórficas. La textura en una roca metamórfica consiste en comparar los constituyentes minerales y describir su tamaño, disposición y formas, es decir, la interacción entre los constituyentes mineralógicos. Se pueden definir 4 tipos de texturas básicas que se derivan de la textura principal de una roca metamórfica, conocida como cristaloblástica, y son granoblástica, lepidoblástica, nematoblástica y porfidoblástica. Sin embargo, en la naturaleza del metamorfismo nada ocurre por separado, por lo que las texturas en una roca metamórfica no ocurren aisladas y más bien aparecen combinadas en muchos casos, tal como la granolepidoblástica, granoporfidoblástica, granonematoblástica. Características de las rocas metamórficas. Las características principales de las rocas metamórficas están en observar la ocurrencia o no de foliación. Cuando no hay foliación, la roca metamórfica presenta la textura granoblástica, que representa a algunas rocas no foliadas, como por ejemplo el mármol, la cuarcita, la granulita. Sin embargo, la formación de una roca metamórfica casi siempre es debido al metamorfismo regional o por dislocación. Esto hace que aparezcan foliadas. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Y les agradeceríamos mucho si comparten el video, dejan un comentario y le dan me gusta. Muchas gracias.